poco. ¿Alguien, un voluntario? Ya, nadie. Muy bien. Miren, chicos, antes de empezar clase, vamos a recapitular un poco sobre el examen nacional de estudiantes de medicina. Ustedes saben que terminando la carrera, ustedes se van a someter a un examen nacional de estudiantes de medicina, que por fortuna los estudiantes de la Andina han respondido muy bien, ¿no? Inclusive ha habido un primer y un segundo puesto en algún año, ha habido promociones que han representado muy bien este octavo puesto a nivel nacional. Y gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, no tanto de los docentes, sino la autoformación que tenga cada uno de ustedes. Entonces, la primera barrera que ustedes van a tener va a ser el examen nacional de estudiantes de medicina, el ENAM. Luego del ENAM, ustedes van a optar por una especialización. Seguramente alguno de ustedes querrá ser pediatra, o alguno cirujano cardiovascular, qué sé yo, cirujano plástico, reumatólogo, gastroenterólogo. Y ese es el examen del residentado. El residentado médico en el Perú ya se ingresa con un examen teórico. En el extranjero, igual. Si ustedes se van a España, México, a Estados Unidos, igual tienen que rendir un examen, así que no se van a librar de un examen para poder hacer la especialización. Muy bien, inclusive antes de esto, ustedes tienen que hacer el internado médico, y para el internado médico también tienen que dar un examen de internado médico, ¿no? Tanto para de salud y el Ministerio de Salud. Muy bien, en estos exámenes, lógicamente les van a preguntar temas de ciencias básicas. No basta con conocer el tema de la úlcera. También hay que conocer la fisiología de por qué se forma una úlcera. ¿Ya? Recuerden ustedes las capas histológicas. A nivel del estómago, vamos a graficar acá un estómago. El estómago tiene un pH ácido, menor a 4. ¿Correcto? ¿Sí? Este pH ácido se da porque tiene ácido clorhídrico. ¿Cuál es la vedette en el entendimiento de la úlcera péptica? La célula parietal. La célula parietal, también llamada célula osíntica, ¿ya? Vamos a graficar así una célula, ahí. Esta es la encargada de producir ácido clorhídrico. Tenemos una bomba de protones, esta bomba de protones libera hidrógeno y absorbe potasio. Primera pregunta del ENAM. En la célula parietal, la bomba de protones intercambia hidrógeno con potasio. No pueden equivocarse. Hidrógeno con potasio. ¿Qué hormonas estimulan la formación del ácido clorhídrico? Miren, el hidrógeno con el cloro se junta y forma el ácido clorhídrico. Aquí tenemos los receptores. Primero para la acetilcolina. La acetilcolina se une a un receptor. ¿Qué tipo de receptor? Muscarínico de tipo 3. ¿Correcto? Luego la gastrina, que es la más poderosa. La gastrina se une a su receptor de colecistoquinina de tipo 2. Y también tenemos a la histamina, vamos a hacer en mayúscula a propósito. La histamina. La histamina se une a un receptor histaminérgico de tipo 2. Estas sustancias estimulan a la célula parietal para que se produzca el ácido clorhídrico. ¿Correcto? ¿Existe el segundo mensajero? Claro que sí. La acetilcolina y la gastrina tienen al calcio como segundo mensajero y la histamina al AMP cíclico. Segunda pregunta del ENAM. En la fisiopatología de la úlcera péptica, la célula parietal es estimulada por la gastrina. Su segundo mensajero es el calcio. La histamina, el segundo mensajero es el AMP cíclico. Como esto ustedes lo van a aprender para el examen y seguramente para el ENAM lo van a olvidar, entonces hemos elaborado una mnemotecnia. Vamos a poner acá una nubecita. En la palabra histamina, por eso lo hice a propósito en mayúsculas, histamina, ustedes van a encontrar dentro de estas tres la palabra AM. Es la única que tiene AM. Entonces, mi forma de recordar mi mnemotecnia es que en la palabra histamina tengo la AM de AMP
cíclico, ¿ya? Ya no puede fallar. La única que tiene como segundo mensajero del AMP cíclico es la histamina. Por ende, la acetilcolina y la gastrina tienen al calcio. O si quieren recordar, hagan caso siempre a los consejos que les dan sus docentes, ¿no? Hagan caso, ¿no? La acetilcolina, calcio. La gastrina, calcio. Muy bien. Esta es una mnemotecnia que les va a permitir rendir un examen favorable hacia ustedes. Recuerden que una pregunta que fallen en el ENAM, una sola pregunta los va a deslizar 40, 30 puestos. Pero si ustedes atinan una pregunta, adelantarán 30, 40 puestos. Así es, así es. Muy bien, chicos lindos. Así como hay hormonas que estimulan la formación del ácido clorhídrico, existen sustancias que la inhiben. ¿Ya? Vamos a poner acá las que inhiben. ¿Quiénes inhiben la formación del ácido clorhídrico? A la cabeza está la enterogastrona. La enterogastrona. Si alguno de ustedes decide irse a España y postular, qué sé yo, a cardiología, alguna especialización en España, en el AMIR y en el MIR de España, les encanta preguntar y repreguntar acerca de la enterogastrona. Ya no pueden fallar. La enterogastrona es una inhibidora por excelencia, inhibe todo. Inhibe la formación del ácido clorhídrico, inhibe la motilidad gástrica, es una inhibidora por excelencia, no pueden fallar. Esto ya parece una academia, ¿no? En segundo lugar, ¿qué más tenemos? A la somatostatina, ¿ya? La somatostatina. Un día un colega pediatra me dijo, oye, ¿por qué les enseñas preparándolos para estos exámenes? Suficiente que sepan que es una úlcera, es una herida profunda que le produce dolor y hay que darle un antiácido y se acabó. Son médicos generales. ¿Cuál es la diferencia entre un médico general egresado de Cayetano Heredia y un médico general egresado de provincias, entre comillas, Cusco, Arequipa? Ninguna. El médico egresado de Cayetano Heredia tiene el mismo cerebro, brazos, patas, igual que ustedes. No hay ninguna diferencia. La única diferencia está en su preparación. ¿Ya? Es lo único que los va a diferenciar. Si ustedes se preparan bien, pueden rendir examen en España, en México, en Rusia, Estados Unidos. Nadie les va a ganar. ¿Ya? Pero si ustedes no se preparan bien, lógicamente van a ir a dar un examen. Ay, primera pregunta, ¿qué es el segundo mensajero? Nunca me dijeron. No se prepararon bien y lógicamente van a rendir un pésimo examen. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que proyectarse al futuro, pensar en el futuro, no solo aprobar el curso. ¿Ya? Qué lindo sería, solo voy a aprobar con 14 y se acabó. Llega el examen y estás en el puesto 800, 400. Quedas mal, pues. Una mala nota en el ENAM va a hacer que tengas un mal rendimiento en el residentado. Vas a querer ser cirujano plástico y no vas a poder ingresar. Vas a tener la voluntad, pero no vas a entrar. ¿Ves? Pero haces lo contrario. Me preparo de inmediato. Hago el curso de gastro, me preparo bien, aprendo, sé toda la fisiología, luego la enfermedad, diagnóstico y tratamiento. Lógicamente voy a dar un buen examen. Papayita, pues voy a escoger la especialidad que quiera. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, aparte de la enterogastrona, la somatostatina, están las prostaglandinas. ¿Hay algo difícil en aprender esto? No. Simplemente hay que estudiar y repasar. Esta bomba de protones, si ustedes la ven al microscopio electrónico, vamos a pasarlo así. Al microscopio electrónico, aquí está la membrana de la célula parietal. Tienes dos subunidades. Ahí está una subunidad y otra subunidad. Estas dos subunidades son la alfa y la beta. ¿Ya? Esta bomba de protones tiene una subunidad alfa que es una ATPasa. ¿Qué hace la ATPasa? Genera energía. Es una bomba. Al generar energía, ¿ya? Abre la subunidad beta, se abre así como una puertita. Al abrirse, va a salir el hidrógeno y va a ingresar el potasio. Les recuerdo, ¿qué se intercambia en la bomba de protones? Hidrógeno con potasio. No vayan a fallar. Es hidrógeno con potasio, les recalco. Porque
Me van a llamar, yo estoy seguro. Doctor, he dado mi examen del ENAM y me he preguntado qué intercambia la bomba de protones. ¿Y qué has marcado? Hidrógeno con sodio. Pero si te dije que es hidrógeno con potasio, ¿por qué fallaste? No lo olviden, ¿ya? Al intercambiar esto, esta bomba genera energía, se mueve unas proteínas en membrana y esto apertura unos canales clorodependientes. Se viene el cloro, se forma el ácido clorhídrico. ¿Por qué es importante recordar la fisiología? Porque en la úlcera, vamos a dibujar un estómago, aquí está el estómago, aquí está la úlcera. La úlcera puede complicarse, se complica con hemorragia. La hemorragia viene así, sangra en un pH ácido. El pH ácido hace que no se forme el coágulo. Recuerden que para pasar de hemostasia primaria a hemostasia secundaria se requiere un pH mayor a 6. En un pH ácido, ¿formarás coágulo? No formas coágulo. Por eso una medida en la hemorragia digestiva alta por úlcera es la administración de un inhibidor de bomba de protones. ¿Cuál es? El omeprazol. El omeprazol viene en ampollas de 40 miligramos. ¿Sí? Yo le administro 2 ampollas endovenoso en bolo, es decir, 80 miligramos. Con esto voy a inhibir a las 2 horas el 100% de bomba de protones. Por lo tanto, si yo inhibo el 100% de bomba de protones, no se genera ácido en el estómago. Entonces el pH pasa a ser mayor a 6. Lo que estoy logrando es alcalinizar el pH del estómago. Y ahí sí se forma el coágulo. Vean ustedes, se forma un coágulo. Una vez que se forma el coágulo, el endoscopista, en este caso el gastroenterólogo, ingresa, ubica la úlcera, hace la clasificación de Forres y luego retira el coágulo. Si hay un vaso, hace inyectoterapia o colocación de clips. Doble terapia hemostática. ¿Ven? Doctor, ¿solo lo dejo ahí? No. Si es una hemorragia digestiva por úlcera, le dejas el omeprazol, luego el omeprazol en bomba de infusión a 8 miligramos hora por bomba de infusión continua. ¿Ya? Puede ser durante 24 a 48 horas. Ustedes ya están en clínica, deben de saber la terapia de la hemorragia digestiva por úlcera. Muy bien. Pero doctor, ¿solo hay que darle omeprazol? No. Lo primero que tienes que hacer en una hemorragia digestiva es estabilizar al paciente. Lo primero que se hace es estabilizar al paciente. ¿Ya? ¿Cómo estabilizo al paciente? Viendo su presión arterial y frecuencia cardíaca. Nunca se olviden. Muy bien, ya notaron esta parte, ¿no es cierto? Ya toméle una foto. Ah, la delegada está por ahí. Acércate, por favor, la delegada. Tómale una fotito, una especie de flashcard. Delegada. Ania, ¿no? Ania. Tómale una fotito acá y una fotito acá. ¿Ya? ¿Qué es un flashcard? Acuérdense ustedes que con la época de la informática, ustedes deben de tener una imagen clara de las cosas. No pueden hacerse un mundo, ya no pueden leer 20 páginas y no entender nada. Tienen que hacer unos resúmenes. Muy bien. Entonces seguimos hablando acerca de la úlcera. La úlcera se puede complicar con una hemorragia, puede perforarse, puede estenosar el aparato digestivo. Muy bien. ¿Cómo se define úlcera? La úlcera se define histológicamente. Recuerden las capas del estómago. Tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular propiamente y la serosa. Son capas, ¿no es cierto? Entre la mucosa y la submucosa hay una capita especial llamada muscularis mucosae. Pregunta de Elena, pregunta de Rosita. La úlcera se define por aquella solución de continuidad, aquella herida profunda que rebasa la muscularis mucosae. Si rebasa la muscularis mucosae, ya se define por úlcera. Esto ya es una úlcera. ¿Ya? Ahora, los vasos sanguíneos en la capa muscular, en el músculo, son de gran calibre.
luego de mediano calibre y luego de pequeño calibre. Conforme van acercándose a la mucosa, son más pequeños, capilares. Una úlcera puede coger un vaso sanguíneo y se desarrolla la hemorragia. Viene el sangrado, ¿no? El paciente empieza a sangrar. Entonces, aquí tengo el estómago, aquí tengo la úlcera que está sangrando. Una vez que se llena de sangre el estómago, el paciente empieza a vomitar sangre. Al vomitar sangre, toma el concepto de hematemesis, ¿ya? Vómitos con sangre. Pero no solamente es vómitos con sangre, también puede vomitar coágulos. Recuerden que puede formarse coágulos, vomita coágulos. Puede vomitar ya un contenido negro, como la borra del café, ¿ya? Vómitos borráceos. Luego de eso, la sangre que está ahí se desliza por el intestino, va al colon y va a formar deposiciones negras, brillantes, alquitranadas fétidas. Eso se llama melenas, ¿no? Melena. Ojo, no es café oscuro, verde oscuro, es negro. Negro, brillante y alquitranado. Negro, ¿ya? Pastoso. Muy bien. ¿Qué sucede entonces con la hematemesis y melena? El paciente empieza a disminuir el volumen sanguíneo de su cuerpo, el volumen efectivo, circulante. En ocasiones, estos volúmenes son mayores a 1500 ml. Recuerden que la melena se forma mínimamente con una pérdida de 60 a 120 mililitros de sangre. Suficiente, es lo mínimo que necesitas para formar melena. En ocasiones el paciente sangra demasiado, sangra mucho, supera el 1,5 litros. En ese caso ya no va a salir como melena. ¿Cómo saldrá? Vamos a poner con mayúscula, como hematoquesia. ¿Ya? La hematoquesia son deposiciones con sangre rojo vinosos. Cuando ustedes vayan a la emergencia y se presente un paciente, ¿no? 20 años de edad con hematemesis, melena, estudiante de medicina que previo al examen se estresó y su úlcera reventó. Entonces vas y le haces un tacto, ¿no? Volteate, ¡plum! Más vale meter el dedo que meter la pata, ¿ya? Tacto rectal. Plan, con guantes, lógicamente. Si en el dedo de guante tú ves negro, brillante, alquitranado, melena. ¿Sí? Pero si te dice, doctor, he estado vomitando sangre, hematemesis, le haces un tacto rectal y tiene hematoquesia, rojo vinoso, es una hemorragia masiva. Es una hemorragia masiva. ¿Ya? Pregunta del examen también, ¿no? Ahora, cuando el paciente está perdiendo mucha sangre, demasiada sangre, es importante controlar dos cosas: la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Nunca se olviden eso. No esperen a que la enfermera tenga la buena voluntad de tomar la presión y frecuencia cardíaca. Ustedes tienen que tener su tensiómetro. En medicina, cualquier hemorragia, tienen una gestante con placenta previa, sangrado, un paciente que politraumatizado, hemorragia cerebral, un paciente con traumatismo abdominal, ruptura de vaso, si quieres ser traumatólogo, un paciente que tiene una fractura de fémur expuesta con sangrado. Ya, cualquier hemorragia del cuerpo requiere tomar las funciones vitales para controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Eso por regla, en todos los casos, ¿ya? ¿Y por qué, doctor, tomar la presión y frecuencia cardíaca? Por esto. Recuerden el corazoncito, a todos los chicos enamorados. Ahí está el corazón. El corazón tiene 4 cavidades. Aquí está la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. La sangre lógicamente llega a las aurículas, de las aurículas a los ventrículos, y de los ventrículos salen, ¿no? La pulmonar y la aórtica, ¿correcto? Cuando se contraen los ventrículos, se llama volumen sistólico de eyección. Ese volumen sistólico de eyección, ¿sí?, va a determinar cuánto de sangre llega al cerebro, al corazón, al riñón, a los órganos vitales. Y esto está dado por la frecuencia cardíaca, lógicamente, ¿no? Para esto vamos a hablar de dos cosas. Vean por aquí. Primero, la presión.
Nunca se olvide, la presión arterial está dado por el gasto cardíaco y por la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica está dado por las arteriolas y la vasoconstricción de las arteriolas. Este gasto cardíaco está dado por la frecuencia cardíaca de una persona y el volumen sistólico de eyección. Este volumen de sangre que sale del ventrículo, ¿ya? Normalmente el ventrículo tiene una capacidad de 120 mililitros. ¿Y cuánto de sangre sale de los ventrículos? Aproximadamente 70 mililitros, quedándote 50 mililitros, ¿sí? Si del ventrículo sale 70 mililitros, ¿ya? Ponemos acá 70 mililitros, y la frecuencia cardíaca normal va de 60 a 100, ponle un promedio de 70, aproximadamente 5 litros de sangre están determinando el gasto cardíaco. Eso lógicamente van a aprender en cardiología. ¿Y por qué es importante estas fórmulas? Miren, todo ser humano que pierde sangre, hablamos de hemorragias de cualquier tipo, en este caso una hemorragia digestiva alta, por una úlcera sangrante, reduce el volumen de sangre. Vean, si reduce el volumen de sangre, directamente proporcional disminuye el gasto cardíaco. Si se reduce el gasto cardíaco, directamente proporcional, reduce la presión arterial media. Ese paciente se hipotensa y entra a un cuadro de shock hipovolémico, ¿ya? Pero como el organismo es sabio, produce sustancias contrarreguladoras, como la noradrenalina, la adrenalina, ¿no? Por el sistema simpático, las catecolaminas, también produce el factor natriurético atrial, las hormonas antidiuréticas, etc. La angiotensina de tipo 2, que es un vasoconstrictor periférico, se produce N sustancias, dentro de ellas las más importantes, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Qué hacen estos? Aumentan la frecuencia cardíaca, es inotrópico positivo. Al aumentar la frecuencia cardíaca, trata de compensar la pérdida de sangre. ¿Ves? Entonces, en toda hemorragia digestiva alta por una enfermedad ulceropéptica, yo debo fijarme en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Si al principio el paciente tiene buena presión arterial, es porque hay mecanismos contrarreguladores como las catecolaminas que están tratando de compensar esto. Pero si noto que hay taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, significa que hay pérdida de sangre y ese cuerpo está tratando de compensar esa pérdida de sangre. En algún momento se agota la adrenalina, la noradrenalina, se agota. Entonces el paciente ya no puede compensar esto y la presión cae. Entra a un cuadro de shock. Como está perdiendo sangre, se llama shock hipovolémico. ¿Ya? Muy bien, entonces es importante controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca en cualquier hemorragia. No van a esperar la buena voluntad del interno, del estudiante de enfermería para que tome la presión, la frecuencia cardíaca. Ustedes tienen que tomar las funciones vitales. Cuando hagan el internado médico y vean a una persona, varón o mujer de cualquier edad, con hematemesis, con melena o hematoquesia, agarren el tensiómetro, tomen la presión arterial, pónganse el estetoscopio y ausculten el corazón, tomen la frecuencia cardíaca. Ustedes mismos, ¿ya? Si no sienten la presión, digan la verdad al médico asistente, díganle: doctor, no siento la presión está cero, o apenas está en 30-10 o 40-20. Si sucede eso, significa que está hipotenso y el paciente está en shock hipovolémico, ¿ya? Y ese paciente se puede salvar gracias a que ustedes dijeron cuál es su presión. Le puedes poner cloruro de sodio, lo revives. Pero si ustedes por el orgullo, no sé, por su autoestima, toman la presión y no sienten 30, 40, ¿quién me va a decir que no sé tomar la presión? Doctor, 120, 70. Uy, caramba, este chico sabe tomar la presión. Y el paciente está sudoroso, agotado. No te enteras que está en shock y ese paciente pues se va a visitar a San Pedro, ¿no?
Entonces, chicos lindos, tomen la presión arterial ustedes mismos. Igual la frecuencia cardíaca, ¿no? Tomen el pulso al toque. 120. No, me van a decir que no sé tomar el pulso. 80, no puedo. Si en la frecuencia del pulso está 120, digan en voz alta, ¿no? En la visita médica, doctor, este paciente tiene una frecuencia cardíaca, una frecuencia de pulso de 120. ¿Qué significa? Si está vomitando sangre y está haciendo melenas, la frecuencia alta significa que está en shock. De inmediato ese paciente requiere manejo, ¿no? Hay que manejar esa hemorragia. Muy bien. Esto ya tomaron el flight scar. Cuando ustedes tengan una hemorragia digestiva por una úlcera, un paciente de cualquier edad que está vomitando sangre, que está haciendo melenas, se ha hipotensado, está con presión, qué sé yo, 70, 40 y una frecuencia cardíaca de 120, rápidamente dicen, el diagnóstico de este paciente es, número 1, un shock. Está en shock hipovolémico. ¿Qué más? Por 2, una hemorragia digestiva alta, vomitó sangre. No tiene endoscopía, probablemente al ser joven y no tener comorbilidades puede ser una úlcera, enfermedad ulceropéptica. ¿Cuál es el manejo? ¿Qué harían inmediatamente? Primero, muy bien, estabilizar al paciente hemodinámicamente. ¿Ya? Pregunta del examen. ¿Cómo les viene en el examen? Yo les recuerdo, miren, con la experiencia que tenemos los médicos especialistas, es sencillo decirles. Pregunta 80, les viene el paciente, joven de 20 años, estudiante de medicina, que previo a su examen de gastro, presentó hematemesis y melena y tiene una presión de 40-20 y una frecuencia cardíaca de 130, ¿no? Y les dice además, este paciente requiere manejo. Usted indicaría, número 1, una endoscopía para parar la hemorragia. 2, iniciar omeprazol endovenoso 80 miligramos. 3, estabilizar al paciente. ¿Qué marcarían? Estabilizar al paciente. En cualquier hemorragia, sea la especialidad que sea. Si tú tienes un paciente inestable, ¿ya? Hipotenso, taquicárdico, estabilizas al paciente. ¿Qué tengo que hacer, no? Nos vamos a la Semana Santa. Le ponemos 2 vías periféricas, crucificamos al paciente. ¿Ya? 2 vías periféricas de gran calibre. ¿Qué número puede poner? 14, 15 o 16 de gran calibre, periféricos. ¿Ya? Y le pasas cloruro de sodio. ¿Cuánto de cloruro de sodio? 500 a 1000, dependiendo de si tiene comorbilidades. Si tiene una falla cardíaca, una enfermedad renal crónica, no le vas a poner 1000, le pondrás 500. Pero si es un paciente joven, ¿no?, que está inestable, le puedes pasar de 500 hasta 1000. Entonces estabilizas al paciente. 2 vías periféricas. No te olvides, por favor. ¿Ya? 2 vías periféricas. Y le inicio cloruro de sodio, cristaloides. Puede ser 500 o 1000 ml a chorra. Endovenoso. ¿Ya? ¿Por qué no dextrosa? La dextrosa ingresa por la vena y se pasa al intersticio, a la célula. No me conviene. Como está perdiendo sangre, tengo que llenar los vasos sanguíneos. El cloruro se queda en el volumen circulante efectivo. Entonces debo dar cristaloides. ¿Le pondré oxígeno? Claro que sí. Oxígeno por cánula binasal a 3 litros por minuto. El oxígeno es importante. Recuerden que ese paciente está perdiendo sangre. La sangre lleva oxígeno al cerebro, al corazón, al riñón. Si tiene menos sangre, menos oxígeno y menos nutrientes llegan a las células. Y por ende hay shock hipovolémico. El shock se define por hipoperfusión tisular. ¿Ya? Es importante administrar oxígeno. ¿Este paciente chocado requerirá control de la diuresis? Sí. Le colocamos una sonda vesical más una bolsa colectora, ¿ya? Su sondita vesical. ¿Para qué? Para ver la diuresis. Una diuresis que se controla a la hora, 3 horas, 6 horas, 12 horas y 24 horas. ¿Cuál es el objetivo de mantener la diuresis? Un gasto urinario mayor a 0.5 ml por kilo por hora. ¿Ya? Tiene que tener buena diuresis. Cuando una persona pierde sangre, la hipovolemia afecta a los riñones, puede provocar injuria renal aguda de tipo
renal. Doctor, pero son tantas cosas, yo no podría hacer todo. No, el médico trabaja en equipo, trabaja con la enfermera, con el técnico, en equipo. Es multidisciplinario el manejo de un paciente delicado. Tú como jefe de guardia en emergencias le dirás, enfermera, por favor, tenga la bondad, póngale 2 vías periféricas de gran calibre y pásale 500 de cloruro a chorro. A la otra enfermera, por favor, póngale cánula nasal y oxígeno a 3 litros por minuto. A la otra enfermera, por favor, usted vaya colocando la sonda vesical y su bolsa colectora. Al personal técnico le dice, por favor, ya hay que estabilizar al paciente, hay que monitorizar, póngale el monitor de funciones vitales. Todo el equipo participa en la emergencia. No te quedas tú solito. ¿Ya? Una vez que estabilizas al paciente, recién llamas pues al asistente, ¿no? No lo vas a despertar inestable. No vas a gritar en emergencia, ¡un doctor, un doctor! No, pues como interno de medicina tú tienes que asumir, ¿no? Ya vas a ser médico, al toque, todas las medidas, pa. Y recién llamas al asistente. Aló, mi querido doctor, son las 1 de la mañana. Dígame, joven interno, acabo de tener un paciente joven de 20 años con hematemesis y melena, estaba hipotenso taquicárdico, ya está con 2 vías periféricas, le he pasado 500 de cloruro a chorro, está con oxígeno y su sonda vesical. Le estoy iniciando omeprazol, 2 ampollas en bolo, ya está estable hemodinámicamente. ¿Y para qué me llamas si ya has hecho todo bien? No, para que me quede en la plaza, pero me quiero quedar en el hospital. Muy bien. A ver, tú haces una chamba bien hecha, trabajas, salvas vidas. ¿Qué hospital no te va a abrir las puertas? ¿No es cierto? Nosotros sabemos, en el internado hay estudiantes muy buenos. Sabemos apellidos, nombres, todo tipo de estudiantes ingresan al internado y quienes responden y quienes no. Sabemos. Pucha, este estudiante es de la UAC, mi estudiante, mi alumno. Haces todo lo que te indico, el paciente se estabiliza, salva, le pones su omeprazolcito, entra a sala de endoscopía, tú mismo estás ahí, quieres hacer hasta la endoscopía. No, doctor, yo creo que es una úlcera. Ah, muy bien, le explicas lo demás. Entras, hay una úlcera, con el endoscopio, ingreso, observo la úlcera y hago la clasificación de Forres. ¿No? Segunda medida, ya saben, el omeprazolcito, 80 miligramos endovenoso en bolo, ya luego le dejas 8 miligramos hora, y tercero, le hacemos la endoscopía. En serio, yo les juro, yo tenía un estudiante quien ha hecho tan perfecto su manejo, paciente estable, entró a la emergencia, lo estabilizó, entró a la sala de endoscopía, le di el endoscopio, le juro. Un estudiante, ahorita está en el INCOR, no ha escogido gastro, pero escogió cardiovascular, está haciendo trasplantes de corazón. Así como ustedes egresados, ahora está haciendo trasplantes de corazón. Entonces, mira, era tan perfecto su conocimiento que entró, doctor, muy bien, ya, entró. En el estómago había una úlcera, ¿no? Vamos a hacer inyectoterapia. Y le di el endoscopio y le dije, mira, a ver, intenta. Entró y... ¿Ven? A ese punto se puede llegar. Cuando tú haces la endoscopía, llegas al estómago, ves una úlcera, tienes que hacer la clasificación de Forres. Nunca se olvide la clasificación de Forres. ¿Cómo es la clasificación de Forres? Vamos a ver. Acá. ¿Para qué sirve la clasificación de Forres? Pronóstico, ¿no? Pronóstico. El paciente si tiene un Forres 1, significa que ha sangrado demasiado. Y ese paciente puede resangrar. ¿Ya? Una vez que entramos con el endoscopio, vemos la úlcera, ¿no? Aquí está el estómago. Vemos la úlcera sangrando. Si es una hemorragia activa, diré. Aquí está la clasificación de Forres. Activa, una hemorragia activa, está sangrando demasiado. Clasificación de Forres 1. Estigmas, significa que sangró. Forres 2. Ya no sangra, ha parado el sangrado. Forres 3. ¿Sí? En el Forres 1 subclasificamos en 1A y 1B. En el Forres 2, 2A, 2B, 2C. Y el Forres 3 se queda como Forres 3. ¿Ya? En el Forres 1A, uno ve la úlcera y está sangrando a chorro así.
Ya, cuando ustedes vayan al hospital y hagamos las prácticas, van a ver así, una úlcera con sangrado a chorro por una arteria. En el Forres 1B, el paciente tiene una úlcera y está sangrando en napa, de manera babeante, así, está sangrando en napa. ¿Sí? En el Forres 2A, el paciente tiene una úlcera y hay un vaso visible. Hay un vaso visible. ¿Ya? Si no, lo vamos a aclarar acá. Vaso visible. En el Forres 2B, el paciente tiene la úlcera y hay un coágulo. Un coágulo. En el Forres 2C es una úlcera y hay una mácula oscura, una maculita oscura. En el Forres 3 ya no sangró, el paciente paró de sangrar. Hacer la endoscopia, ves una úlcera con fibrina blanca. ¿Ya? Entonces dices, Forres me permite saber qué está sucediendo, lo clasifico. En 1A si es a chorro, 1B si es babeante, el sangrado activo, 2A cuando hay un vaso visible, 2B un coágulo y 2C una mácula oscura, y 3 cuando ya no hay estigmas de sangrado. ¿Ya? Pronóstico, 50-60% de resangrado en este, 30-40 y 5% de este. Resangrado, puede resangrar. Tratamiento. Si yo tengo un Forres 1A, 1B, me permite hacer terapia, doble terapia hemostática, ¿no? Si tengo acá un vaso que está sangrando a chorro, hago inyectoterapia con adrenalina diluido en 10.000, genero abones y comprimen el vaso sanguíneo, hace vasoconstricción para la hemorragia. Doble terapia, ¿por qué? Porque uso unos clips metálicos y estrangulo la arteria que está sangrando. Doble terapia hemostática. Muy bien. Doctor, está usted mareándonos, nos habla de Forres. ¿Se pregunta, no se pregunta en el ENAM, en el internado, en la residencia? Sí se pregunta. Se ha preguntado, se pregunta, se repregunta el Forres 2A. No se olviden el Forres 2A. ¿Ya? No sé por qué les encanta el Forres 2A. Y también es bueno que sepan porque ustedes van a recordar siempre. Para que recuerden el Forres 2A, acuérdense de las chicas vengadoras. Ya, las vengadoras con Tilsa Lozano, creo, o Tula. No sé, ya, las vengadoras, vean en YouTube, ¿no? Hace 20 años atrás, cuando eran jóvenes todavía, las vengadoras mostraban el dedo así, ¿ya? Las B de vengadoras. ¿Ya? No, medicina no tiene por qué ser aburrida. Medicina tiene que ser divertida, agradable. ¿Ya? Es lindo uno llegar al trabajo y sonreír con todo el mundo y hacer bien el trabajo. El Forres 2A, para que ustedes nunca se olviden, acuérdense de las vengadoras. ¿Ya? Ellas decían así, vengadoras. Ya enseñaban medicina ya en esos años. Ellas decían así, B de vengadoras, ¿ya? 2A. ¿Ya? ¿Qué significa Forres 2A? Vaso, vean, vaso visible. ¿Ves? Entonces, cuando ustedes estén dando su examen para el residentado, se fueron a España, pregunta 200, en la clasificación Forres 2A significa ABCD, sangrado a chorro, sangrado a napa, vaso visible, ¿qué van a marcar? Vaso visible, ¿no? Vaso. O al revés, en la clasificación de Forres, un vaso visible dentro de la úlcera señala Forres 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, ¿qué marcarán? 2A, 2A. Jamás se van a olvidar así, ya es la mnemotecnia. Entonces, si el 2A me preguntan demasiado, me lo aprendo, pues bien. Ya, cuidado, de acá 3 años estoy postulando al ENAM, dando su examen de estudiantes de medicina, pregunta 200, ¿no? La clasificación de Forres, y ustedes están así, mirando la mosca. Mejor vean sus dedos. Ah, ¿verdad? Las vengadoras. 2A, vaso visible, vaso visible, vaso visible. ¿Ya? Entonces el 2A significa, vamos a graficar a la V, vaso visible, 2A. Si yo sé que 2A es un vaso visible, fácil pues, el 2B es un coágulo adherido y el 2C es una mácula oscura. El Forres 1 nadie se va a olvidar, 1A a chorro, 1B en napa y el 3 mácula limpia, sencillo. Ya me aprendí la clasificación de Forres,
No tiene que ser aburrida la clase. Muy bien, chicos lindos, ahora sí vámonos al tema de fondo.